relacionadas al movimiento, no solamente los ganglios basales, conocidos como núcleos grises de la base, ¿no? Tenemos también aquí el sistema piramidal, ¿no? Que todos sabemos que se inicia pues, en el área 4 de Brodmann, es ahí donde tiene su origen esta vía. Es la corteza motora y la corteza premotora, que es una corteza anticipatoria, que viene a ser aquella que va, ¿no? a dar la orden para la ejecución del movimiento, ¿no? Asimismo tenemos también la corteza y adherencias sensitivas, ¿no? El cerebelo y los ganglios basales, ¿ya? Que es básicamente lo que, ¿no? nos trae a la clase del día de hoy, que corresponde al sistema extrapiramidal. Bien, ¿qué es un desorden del movimiento? Viene a ser la relación del control motor en ausencia de paresia o parálisis, ¿no? O sea, aunque esta definición tampoco no es del todo, digamos, cierta, ¿no? Porque puede existir, digamos, algunos síndromes en los cuales podemos encontrar, ¿no? debilidad, ¿no? o déficit motor asociado también a algunos tipos de movimientos anormales, ¿no? Sin embargo, ¿no? digamos que esta alteración del control motor está caracterizado por una pobreza, falta de movimiento, que recibe el nombre de aquinesia, que es lo que vemos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen síndrome parkinsoniano, la presencia de movimientos involuntarios que reciben el nombre de disquinesias, ¿no? Incoordinación, que es la ataxia, ¿no? Y también puede haber, también está comprendido aquí la pérdida en la capacidad para seleccionar y concatenar secuencias de actos motores que recibe el nombre de apraxia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En primer lugar tenemos que tipificar, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, ¿no? de estos movimientos involuntarios. El primero de ellos se encuentra dentro del contexto de un síndrome parkinsoniano, que es un síndrome rígido acinético. Pero ni en la rigidez ni en la aquinesia no vemos nosotros movimientos involuntarios, que sí lo vemos, ¿no? en lo que es el aspecto del tremor, o temblor, que es un temblor de reposo. Pues en este síndrome parkinsoniano puede existir temblor de reposo, o existe temblor de reposo, ¿no? que digamos haría el diagnóstico, ¿no? de movimientos anormales. Y tenemos también las disquinesias. Las disquinesias ¿ya? Están constituidas por otros tipos de movimientos anormales como la tetosis, ¿no? la acaticia, que es la incapacidad de permanecer quieto, ¿no? El paciente está movilizándose constantemente, ¿no? La ataxia, el balismo, la corea, ¿no? la distenía, las miotonías, el temblor, otros tipos de temblores, ¿no? y los tics. ¿Cuáles son las características semiológicas ya, generales que se deben tener en cuenta cuando evaluamos un paciente con movimientos anormales? En primer lugar tenemos que ver la amplitud, ¿no? la ritmicidad, la rapidez de estos movimientos, ¿no? La duración, la presentación, o sea, la forma como se presentan, en qué circunstancias se presentan, asimismo aquellos factores que lo modifican, ¿no? La amplitud, por ejemplo, ¿no? y el ritmo, la frecuencia es fundamental para poder hacer la diferencia, ¿no? entre, por ejemplo, un síndrome parkinsoniano, ¿no? el temblor que se presenta en un síndrome parkinsoniano o síndrome rígido aquinético, ¿no? que vienen a ser movimientos de tipo, ¿no? ordenados, ¿no? movimientos regulares y que son poco amplios, movimientos ordenados, regulares y poco amplios, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que es el síndrome coreico o la corea, en el cual los movimientos vienen a ser mucho más amplios, ¿no? desordenados e irregulares. Entonces, ahí es importante, digamos, tener en cuenta esta aproximación semiológica, ¿ya? Ya habíamos mencionado la rapidez, la duración, la presentación, los factores que la modifican, ¿no? Existen ciertas sustancias o ciertas drogas, por ejemplo, que pueden
desencadenar la presencia de estos movimientos anormales o pueden incluso abolir estos movimientos anormales y que pueden servir inclusive, ¿no?, de como especie de una prueba terapéutica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del temblor esencial, que es una patología genética, ¿no?, que es un temblor de acción, un temblor cinético, ¿no?, logra muchas veces abolirse con la ingesta de alcohol. Y estamos hablando aquí de la posibilidad de supresión, ¿no? La mayoría de ellos se desencadenan o se provocan básicamente con el estrés, ¿no? Y muchas veces ceden o desaparecen durante el sueño. Es importante tener en cuenta antecedentes familiares, ¿no?, porque puede estarse dando este movimiento anormal en el contexto de una patología familiar o congénita, en la cual pueden haber otros miembros de la familia que hayan presentado estos eventos. Por ejemplo, en el caso del Parkinson, se puede dar esto, en algunas formas de Parkinson, ¿no?, en los Parkinson esporádicos, y también en los síndromes coréicos, en la Corea de Huntington, por ejemplo, ¿no? En la Corea de Huntington, ¿no?, existen ya familias mapeadas, grupos de familia, en determinadas zonas, por ejemplo, del Perú, ¿no?, en determinados bolsones, determinadas regiones, ¿no?, en las cuales se ha visto, digamos, la presencia de un buen número de casos, ¿no?, y familiares también, ¿no?, en este sentido. Hay que tener en cuenta también la presencia de antecedentes perinatales, ¿no? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de sufrimiento fetal, ¿no?, problemas, digamos, obstétricos, traumas obstétricos, por ejemplo, ¿no?, que digamos, pueden producir daño, ¿no?, en determinadas regiones, ¿no?, incluyendo, digamos, estas estructuras que vienen a ser los ganglios basales, ¿no? Por ejemplo, hay una patología que es el kernicterus, que es la elevación de las bilirrubinas, ¿no?, y que puede dañar muchas veces estructuras cerebrales, tanto corticales como subcorticales. Si daña estructuras subcorticales, digamos, pudiese, digamos, estar generando este tipo de lesiones, ¿no? Va más que todo distonías, algunos tipos de distonías, ¿no?, o síndromes rígido-kinéticos también. Hay que ver antecedentes de consumos de drogas, fármacos que también pueden llevar a algunos tipos de movimientos anormales, antecedentes de exposición a tóxicos, por ejemplo, órganos perforados o carbamatos. Existían algunos insecticidas que hacía mucho tiempo atrás fueron ligados, ¿no?, al desarrollo de síndrome parkinsoniano, ¿no? Felizmente hoy en día no se ve ya tanto, digamos, esta patología, ¿no?, sino básicamente los Parkinson de tipo esporádicos, ¿no? Antecedentes de enfermedades médicas, ¿no?, también, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, antes se veía, producto de las encefalitis, ¿no?, un parkinsonismo postencefalítico, que hoy en día ya casi no se ve, ¿no? No tenemos, digamos, la oportunidad de ver, ¿no? Básicamente eso se veía en las épocas, pues, donde no había, digamos, mucho adelanto en cuanto a farmacología, ¿no? El examen clínico tiene que ser sistematizado, como el examen clínico que realizamos nosotros al momento de ver a los pacientes. Se tiene que hacer una observación minuciosa para poder ver, pues, la frecuencia, la amplitud, ¿no?, todas las características de estos movimientos anormales. Se le hace sentado, de pie, se ve la marcha, el habla también, porque el habla nos puede orientar a tal o cual patología, ¿no? Si es que de repente es un habla disártrica, y el paciente tiene, y digamos, o de repente es un habla muy, ¿no?, como una hipofonía, que se puede ver muchas veces en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, ¿no? Es una disartria, por ejemplo, una disartria escandida, ¿no?, que se puede ver, por ejemplo, en pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿ya?, que puede cursar también con ataxia, puede cursar con síndrome cerebeloso y temblor, hablando de movimientos anormales, ¿no? Ver los factores modificatorios, la fenomenología del movimiento anormal, ¿no?, cuál es la fluctuación del movimiento anormal en el tiempo, ver escalas, o sea, existen algunas escalas que nos permiten ver, ¿no?, digamos, la evolución de estos trastornos, y también nos ayuda
lo que es el video. Se le pide al familiar, ¿no?, que filme al paciente, o nosotros también lo podemos hacer en nuestras respectivas unidades para poder obtener un diagnóstico adecuado. Temblor es un movimiento involuntario rítmico y oscilatorio de un segmento corporal que viene a ser el movimiento involuntario más frecuente. ¿Quién no ha visto un temblor? ¿Quién no ha visto un paciente con Parkinson? ¿No? Y bueno, básicamente pues clínicamente, digamos, nosotros lo podemos clasificar y esa es la manera más útil de hacerlo. La frecuencia corresponde pues al número de oscilaciones por segundo, que es en Hertz, o llamados también ciclos por segundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del síndrome parkinsoniano, tenemos nosotros, ¿no?, una frecuencia de 4 a 6 ciclos por segundo, o Hertz por segundo, ¿no? La amplitud, ¿no?, puede variar y generalmente es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Mientras más frecuente es el movimiento anormal, menos amplio es. Lo que vemos, por ejemplo, en el paciente que tiene marcha a pequeños pasos de Parkinson, con su temblor de reposo como si estuviera contando monedas. Es un temblor muy menudo, un temblor poco amplio, regular, ¿no? Y es de 4 a 6 ciclos por segundo. A diferencia, por ejemplo, de lo que se ve en el temblor cerebeloso, en el cual es mucho más amplio, pero la frecuencia es menor, ¿no? Entre 2 a 3 Hz por segundo, por ejemplo, ¿no? Hay que ver la situación de presentación. Si se presenta en reposo, es postural o durante la realización de un movimiento. Hay temblores que justamente se presentan al final de la realización de un determinado movimiento. O temblor de fin de acción también se le llama. El temblor de reposo es básicamente cuando un segmento corporal se encuentra completamente apoyado contra la gravedad, como ocurre por ejemplo en el paciente con Parkinson, ¿no? Y los músculos relevantes en el estudio no se encuentran voluntariamente activados, como sí puede ser cuando, por ejemplo, hacemos una maniobra para evaluar motilidad activa, por ejemplo, con el juramento de Barrett. Si es un paciente que tiene, digamos, es muy ansioso, ¿no?, o está sometido a mucho estrés, puede haber un temblor de tipo psicógeno, que es un temblor de tipo, ¿no?, de acción o postural, que cuando hace una determinada postura, nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando evaluamos al paciente la motilidad activa y fuerza muscular cuando hacemos juramento de Barrett, o cuando hacemos Minasini también, de miembros inferiores, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un temblor que es un temblor fino, es muy parecido al temblor, digamos, a la frecuencia del temblor de reposo, del Parkinson, ¿no?, con la diferencia de que es postural. Acá podemos ver, por ejemplo, el temblor de la mano en reposo, que es precoz y frecuentemente en el parkinsoniano, ¿no? Y vemos que este temblor, una diferencia, por ejemplo, con lo que ocurre con el temblor cerebeloso, es que este temblor disminuye o desaparece cuando se realiza una función. Cuando va a desarrollar una función, ahí va a lograr abolirse el temblor. Esta es la actitud o postura del paciente con enfermedad de Parkinson o síndrome parkinsoniano. Hay una mímica rígida, ¿no?, actitud en triple flexión, miren ustedes, ¿no?, la cabeza, ¿no?, sobre lo que es el tronco, el tórax, ¿no?, y el tronco sobre, básicamente, en inclinación en relación con la cintura pelviana. El paciente presenta, digamos, temblor de reposo en las manos, que es un temblor como si estuviera contando monedas. Miren ustedes, rodillas ligeramente flexionadas, es una marcha a pequeños pasos, ¿no?, que es muy característico. El temblor postural es lo que vemos aquí, por ejemplo, cuando elevamos las manos del paciente al hacer, por ejemplo, la maniobra de juramento de Barrett. Durante el mantenimiento voluntario de un miembro en una determinada postura, ¿no?, se puede desencadenar, ¿no?, sobre todo cuando se opone pues a la fuerza de la gravedad. Estas formas de evaluación semiológica del temblor postural en el miembro superior, ¿no?, se le tiene que, digamos, acá se coloca a veces, muchas veces, una pelotita por debajo, en la región de la muñeca, para ver si es que se presenta este tipo de temblor, ¿no? Se hacen maniobras, ¿no?, de pronación y supinación para ver si, digamos, persiste el temblor. Este temblor de acción, el temblor de acción se va a dar, digamos, durante una contracción muscular, ¿no?, e incluye el temblor postural, el temblor cinético y el relacionado a una función específica. Hay algunos tipos de temblor que se presentan
justamente cuando van a hacer una función específica, por ejemplo escribir, ¿no? Entonces, eso lo solemos ver con frecuencia. El temblor cinético es un temblor de acción, básicamente, ¿no? Que lo vemos, digamos, en pacientes que tienen, sobre todo, síndrome cerebeloso. Esta es una de las maniobras, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, básicamente para evaluar coordinación, ¿no? Específicamente, ¿no?, la coordinación apendicular. Maniobra, digamos, la prueba de índice-nariz, por ejemplo, o índice-índice, que permite ver la descomposición del movimiento cuando se acerca, ¿no?, el dedo, ¿no?, al dedo del examinador, ¿no? Y eso corresponde básicamente a un temblor, pero es un temblor de tipo cerebeloso, un temblor cinético o llamado también temblor de acción, ¿ya? Que básicamente está relacionado con hipotonía, la hipotonía cerebelosa. Hay que recordar que el cerebelo interviene, ¿no?, a través del paleocerebelo, ¿no?, en lo que es el tono muscular. Temblor terminal o de intención es la marcada exacerbación en la amplitud de un temblor cinético al acercarse al fin de la meta dada para tal movimiento, ¿no? O sea, a veces, digamos, así como por ejemplo en el Parkinson, al momento que se acerca, ¿no?, o toma una determinada altitud, ¿no?, digamos, y ahí cede el temblor, ¿no? Hay algunos tipos de temblor que se presentan específicamente, ¿no?, cuando va a ser una determinada acción, ¿no? Y muchas veces un temblor del fin de una acción. Ahora, hay temblores también de función específica, durante la realización de actividades motoras específicas de gran estrés, ¿no? La función afectada requiere generalmente un alto grado de precisión y toma pues varios años, ¿no? Acá hay un resumen de los principales tipos de temblor, ¿no? El de reposo es el parkinsoniano, el postural, ¿no?, que está dentro de los temblores de acción. Tenemos el fisiológico. Fisiológicamente por momentos podemos presentar, digamos, algún tipo de temblor. A veces se puede exacerbar ese tipo de temblor, sobre todo ante situaciones de estrés, ¿no? El temblor esencial, que les había comentado, que es un temblor que se presenta más allá de los 45 o 50 años, que es genético, de base genética, ¿no? Y que es un temblor también de acción, ¿no?, y que cede muchas veces con la ingesta de licor, ¿no? Tienen que utilizar beta bloqueadores, ¿no?, para tratar de controlar este temblor. El temblor cinético propiamente dicho es el temblor cerebeloso, temblor de acción, ¿ya? Y hay un temblor que es tanto de reposo, que es postural, y es cinético también, que es el temblor rúbrico, que se produce por lesión en el núcleo rojo, o también en el tálamo. También se le conoce como temblor talámico o temblor de Holmes, ¿ya? Entonces, este temblor rúbrico, ¿no?, básicamente va a tener características, ¿no?, de reposo, postural y cinético. ¿Qué factores incrementan el temblor fisiológico? Tenemos la ansiedad, el estrés, miedo, el ejercicio, la fatiga, ¿no?, la hipoglicemia, ¿ya? El hipertiroidismo es muy frecuente en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Graves-Basedow, ¿no?, que presenten, digamos, aparte, digamos, de la taquicardia, de la hipertensión arterial que presentan, puede presentar también temblor, ¿no? El feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, ¿ya?, también puede asociarse con este tipo de temblor. La hipotermia, drogas como los beta-2 adrenérgicos, ¿no? El valproato, que es un antiepiléptico, tiene como efecto secundario la presencia de este tipo de temblor, que es un temblor de acción, básicamente el que se presenta, ¿no? Litio, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, ¿no? La cafeína, la teofilina y los corticoides. Muchas veces cuando tenemos pacientes que están con terapia esteroidea por mucho tiempo pueden presentar, digamos, ese tipo de temblor, ¿no? Los beta-2 adrenérgicos también, aquellos pacientes que, digamos, son nebulizados, se utiliza muchas veces estos beta-2 adrenérgicos, podemos ver, ¿no?, que una vez de varias nebulizaciones, ¿no?, podemos evidenciar este tipo de temblor. Aquí hay un cuadro diferencial, temblor fisiológico, que es entre 8 a 12 Hz,
¿no? Cuando hay una exacerbación del temblor fisiológico, ¿no? Vemos acá las características, generalmente es un temblor postural, ¿no? El temblor fisiológico normalmente puede ser postural, ¿no? No tiene una característica propia, pero generalmente es postural. La exacerbación del mismo también es postural, pero puede ser también al momento que se hace algún tipo de movimiento, por eso es que la frecuencia es la misma. El temblor esencial es entre 5 a 7 Hz, ¿no? El temblor parkinsoniano es un temblor de reposo, fundamentalmente, entre 4 a 6 Hz. ¿Ya? El temblor cerebeloso, obviamente como les había mencionado, la amplitud es inversamente proporcional a la frecuencia, es de 2 a 3 ciclos por segundo, y el temblor rúbico tiene las tres características, de reposo, postural y cinético, ¿no? De 3 a 4 ciclos por segundo. La corea es un movimiento involuntario, irregular, abrupto y rápido, ¿no? Sin propósito ni ritmo, que varía de una parte del cuerpo a otra, ¿ya? Generalmente son pacientes que tienen una facies de clown, una marcha de clown, de payaso, ¿no? Con movimientos muy desordenados, muy abruptos, irregulares, de las extremidades proximales, sobre todo, a diferencia de la atetosis, que más que todo es extremidades distales. Aumenta con las emociones y la concentración mental, ¿ya? Y disminuye básicamente, parcialmente por la voluntad, de manera parcial, y en el sueño puede tender a desaparecer. Ya, hay una enfermedad que es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad de base genética, hay antecedentes familiares, es lo que les mencionaba, determinados grupos de familias, se presenta en la adultez, ¿no? Aunque actualmente ya se ve que cada vez más temprano se puede presentar, porque hay un fenómeno de anticipación, ¿no? Y actualmente se está viendo ya, digamos, dentro de una misma familia, de un linaje familiar, se ve personas cada vez más jóvenes, ¿no? La diferencia es que cuando se presenten más jóvenes, se va a asociar a un síndrome rígido genético muchas veces. Es progresivo, es crónico, hay deterioro cognitivo, puede incluso ir a la demencia, una demencia de tipo subcortical, ¿ya? Y hay una atrofia bicaudal en la TAC. Oye, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que se ve en niños, por ejemplo, había una patología estreptocócica, ¿no? Que era la fiebre reumática. Los anticuerpos que se generaban contra el estreptococo, ¿no? Iban y dañaban los ganglios basales y se producía una corea que se conocía como el baile de San Vito, ¿no? Que era, se consideraba como criterio para la fiebre reumática, ¿no? Y se comenzaba a ver en niños hace muchísimos años cuadros coreiformes, pero que eran transitorios obviamente, ¿no? Y tenían justamente este aspecto, como ven ustedes, ¿no? Esto es lo que se ve, por ejemplo, en Corea de Huntington, paciente que hace como muecas, ¿no? Tiene una marcha como si fuese de payaso, y este es el aspecto anatomopatológico. Vemos la atrofia cerebral, vemos la dilatación marcada, ¿no? de las cavidades ventriculares, ¿no? Y en esta región es donde se va a encontrar la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Por la atrofia del núcleo caudado, de la cabeza del núcleo caudado, vemos que hay una protuberancia o prominencia en esta región del asta frontal. La corea de Sydenham, que es la que les mencionaba, que se presentaba en niños, que actualmente ya no se ve. No hay antecedentes familiares, se presentaba en niños, es estacionario, poco progresivo, ¿no? De presentación aguda, no había deterioro cognitivo, y la tomografía y la resonancia era normal, a diferencia del Huntington, en lo cual sí se evidenciaba, ¿no? Una marcada atrofia. El balismo es como un continuum de la corea. Son movimientos involuntarios amplios, enérgicos, generalmente de extremidades proximales. Generalmente estos movimientos anormales no van solos, no es que solito se presenta la corea, ¿no? Generalmente son redes, ¿no? Sinápticas, son circuitos, ¿no? Vías nigroestriadas, ¿no? Córtico-nígricas, córtico-estilionígricas, ¿no? Las que, digamos, se ven afectadas. Entonces, digamos, no siempre vemos un movimiento anormal puro,
podemos ver, digamos, variantes, ¿ya? Entonces, vemos movimientos involuntarios, esos corresponden a movimientos involuntarios amplios, enérgicos, irregulares y de tipo rotatorios de segmentos proximales, que se pueden combinar con movimientos coreicos, que son aquellos movimientos desordenados, irregulares y amplios que les había mencionado de la corea. Por eso es que algunos lo conocen como movimientos coreoválicos, ¿no? Más o menos ese es el aspecto de la persona que tiene ese tipo de movimientos. Ya, y este varismo se presenta básicamente por lesión del núcleo subtalámico, del lubis, que es parte del diencéfalo, ¿no? El diencéfalo. Por eso es que es importante que tienen que ustedes dominar neuroanatomía, o por lo menos entender neuroanatomía para que puedan entender neurología. Semiología neurológica, si no, ¿cómo van a entender? Si no saben dónde está el núcleo rojo, no saben dónde están los núcleos, los nervios craneales, ¿no? Por dónde pasa la vía piramidal, ¿cómo voy a entender la semiología? Pues a la par que ustedes están estudiando, están en semiología, tienen que repasar neuroanatomía. Pero si no saben neuroanatomía, ¿cómo van a hacer su diagnóstico topográfico? El diagnóstico topográfico es parte, ¿no?, de los 4 diagnósticos que se hacen en neurología. Diagnóstico sindrómico, diagnóstico topográfico, de localización, diagnóstico fisiopatológico, nosológico y diagnóstico etiológico. Y otros diagnósticos. Las mioclonías, o llamadas también sacudidas musculares, son contracciones musculares bruscas y breves que generalmente ocasionan desplazamiento de segmentos o grupos musculares, ¿no? Que son las mioclonías positivas. Por ejemplo, hemos estado viendo ahora epilepsia, hay algunos tipos de, ¿no?, crisis epilépticas que son sacudidas mioclónicas o crisis mioclónicas, porque esas vienen a ser mioclonías que tienen un origen cortical en la corteza cerebral, ¿ya? Porque las mioclonías pueden tener origen en diferentes niveles, corticales y subcorticales, inclusive hasta medulares, ¿ya? Puede también haber un cese breve de actividad muscular durante la postura de un segmento dado, evidenciado como periodos de silencio en la electromiografía, ¿no?, que se conoce como mioclonía negativa, ¿no? Es como una paresia en un determinado momento, ¿no?, pero que haciendo la electromiografía, que es lo que nos permite ver, ¿no?, actividad muscular, podemos ver que se evidencia, digamos, ese cese de la actividad muscular. Pueden ser fisiológicas como el hipo, ¿no?, mioclonías del sueño, la ansiedad. Hay algunas esenciales, hay algunas que son epilépticas, como habíamos mencionado, ¿no? Hay, aparte del síndrome de Lennox-Gastaut, la epilepsia parcial continua, hay otras, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, que se caracteriza por sacudidas musculares matutinas. Pueden ser sintomáticas, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, metabólica, pueden ser tóxicas o posipóxicas, ¿no? Se pueden presentar muchas veces posparada cardiorrespiratoria, ¿no? Hay un síndrome que es el síndrome de Lance-Adams, que se caracteriza justamente por la presencia de mioclonías, ¿no?, seculares, ¿no?, un proceso posipóxico o posanóxico. En el caso de un paciente que esté en una unidad de video electroencefalograma y vemos que comienza a presentar estas mioclonías. Distonías vienen a ser contracciones musculares involuntarias, sostenidas, pueden ser tónicas o espasmódicas clónicas, que generan movimientos repetitivos y de torsión y posturas anormales, ¿ya? Vienen a ser estado. El tono normalmente es el estado de semicontracción de los músculos. En estas distonías se alternan episodios, periodos de hipertonía con periodos de hipotonía. Dime. Ya. Esa segunda, esa trae. Sí, esa de ahí. Sí, perfecto. Ya listo. La distonía puede ser una entidad, allá lo que les decía, en las distonías pueden alternar episodios de hipertonía, ¿no?, o rigidez, ¿no? Ayer hemos evaluado, por ejemplo, un paciente en la práctica, ¿no?, que tenía, digamos, rigidez extrapiramidal, ¿no? Un paciente que había tenido
aparentemente una enfermedad cerebrovascular o un problema cerebrovascular, en lo que parece perinatal o posteriormente en la vida, ¿no? Y que presentaba un acortamiento de todo el hemicuerpo del lado izquierdo con hiperreflexia, hemiparesia, ¿no? Y que no tenía espasticidad, ¿no? Pero lo que sí tenía era una rigidez. O sea, no siempre una golondrina hace el verano. El hecho de que tenga una hemiparesia no quiere decir de que va a tener espasticidad y, con la hipertonía clásica de la vía piramidal, la hiperreflexia y la y no. Uno tiene que describir lo que encuentra. Y sí, en esos eventos pueden afectarse, digamos, grandes áreas, y como le estaba mencionando, los circuitos son muy amplios, ¿no? Básicamente lo que se afectan son redes, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, podemos encontrar algunos síntomas, ¿no? Que de repente, digamos, uno no los podría explicar, ¿no? Si solamente nos concretáramos a tratar de hacer cuadrar los signos y síntomas. Ya, entonces eso es importante, eso ya se ha demostrado, ¿no? Por resonancia magnética funcional, por ejemplo. Entonces la distonía puedes encontramos, por ejemplo, un paciente que tenía, ¿no? una rigidez, pero eso lo traía a colación porque en pacientes con distonía podemos encontrar rigidez, episodios de rigidez, ¿no? o aumento de tono, alternándose muchas veces con otros episodios de momentos en los cuales tiene hipotonía el paciente. La distonía puede ser una entidad nosológica, un síndrome clínico o solo un tipo de movimiento involuntario. Acá podemos ver, ¿no? El calambre del escribiente, que también se considera que es un tipo de distonía. Hay distonías que pueden ser focales, ¿no? Que pueden ser segmentarias. Este es un síndrome de May, ¿no? Que es básicamente, esta es la tortícolis, que también puede ser, ¿no? Síndrome de May básicamente es una distonía cervical con una distonía de miembro superior, y esta es una distonía generalizada. Puede ser por la distribución focal, segmentaria, puede ser generalizada como la distonía idiopática, que justamente se presenta con este aspecto de los pacientes, o puede ser una hemidistonía en todo un hemicuerpo. En la focal, por ejemplo, tenemos el blefaroespasmo, la distonía oromandibular, la distonía laringia o la tortícolis también. Es una forma de distonía. La cervical puede ser la tortícolis, básicamente cuando hay una rotación, puede ser la terócolis, cuando hay una lateralización, ¿no? Antécolis, cuando hay flexión anterior, o retrocolis, cuando hay una hiperextensión. Así podemos ver muchas veces los pacientes, ¿no? Nosotros teníamos un paciente que falleció el año pasado que tenía justamente este aspecto. Que tenía básicamente la lesión era subcortical, el paciente estaba lúcido completamente, ¿no? Intentaba expresarse, pero tenía así pues una distonía generalizada, ¿no? O le llamaban también status marmoratus hace mucho tiempo, que era un tipo de parálisis cerebral que dejaba a los pacientes así, de por vida, ¿no? Esta es una retrocolis. El espasmo hemifacial es otro tipo de, digamos, movimiento anormal que se presenta de manera secular, ya en pacientes que han tenido parálisis facial, por eso es que acá les muestro una protuberancia con un nervio facial, ¿no? Y vemos acá como una arteria lo rodea. Muchas veces este espasmo hemifacial puede ser, digamos, secular a una parálisis facial, o puede ser a veces porque hay algún vaso que se asienta, ¿no? sobre el nervio. Y es una contracción involuntaria, episódica y unilateral de los músculos faciales dependientes del séptimo nervio craneal, comprometiendo la mitad superior e inferior del rostro. Más o menos el aspecto es este, pero de manera repetitiva. Y los tics son movimientos involuntarios, rápidos, repetitivos y estereotipados de algún segmento muscular, especialmente cara y cabeza, pero puede ser también de extremidades, ¿no? Y pueden ser motores o vocales. Si duran menos de un año, se llaman tics transitorios, ¿no? Si van más allá de un año, ya se consideran como crónicos, ¿no? Y ya estaríamos dentro del diagnóstico del síndrome de Gilles de la Tourette. Estos son los criterios diagnósticos, ¿no? Del síndrome de Gilles de la Tourette. Si empieza antes de los 18 años, si tiene múltiples tics motores,
ya que son movimientos muy breves, no, definitivamente no tienen para nada, son estereotipados, completamente estereotipados. Muchas veces el paciente en una primera etapa trata de disimular y cuando le viene su tic, ¿no? Trata de hacer algún otro movimiento para tratar de enmascarar, que ocurre también muchas veces en las primeras etapas de la corea de Handy, también ocurre así. Entonces en el Tourette hay presencia de múltiples tics motores, variación de la intensidad a lo largo del tiempo, ¿no? Duración del síndrome más allá de un año, con intervalos libres de tics nunca mayor a 3 meses, ¿no? Y por lo menos hay un tic vocal. Más o menos eso es lo que vemos en los pacientes, pero de milisegundos de duración. Y hay otros tipos de desórdenes, ¿no? Funcionales o psicógenos, ¿no? Puede haber la coexistencia de más de un tipo de movimiento anormal que ya se los había mencionado, y a veces es difícil de tipificar, al igual que las crisis epilépticas. Ya les he mencionado, ¿no?, que el cerebro es tan maravilloso, hay miles de funciones cerebrales superiores, nosotros conocemos que tal vez la tercera parte, ¿no? Pero las crisis epilépticas ocurren de manera directamente proporcional el número de ellas al número de funciones superiores que hay. Igual los movimientos anormales también. Conocemos los más conocidos, los que más experiencia tenemos. Bien, eso sería todo.